En primer lugar, muchas gracias al CEU por organizar esta sesión. Muchas gracias también a Gonzalo y al CEU también por embarcarse en este proyecto. Y, en fin, me gustaría, antes de comenzar a decir cosas exactamente sobre la Comunidad de Madrid, sobre el problema que hay con la libertad de elección en la Comunidad de Madrid, pues decir algunas cosas básicas sobre la libertad de elegir, ¿no?, en educación. Y más porque vienen al hilo de lo que está pasando actualmente en una especie de competencia entre la enseñanza pública, curiosamente en una traducción que nosotros hemos hecho de lo público, porque en Inglaterra las public schools son las que son del público, o sea, las privadas. Las otras son las del Estado, que no se llaman public school en inglés. La traducción de public school es educación privada. Pero bueno, aquí la traducción es public school, educación pública. Bueno, pues esta especie de competencia que hay entre lo público y lo privado, pues me gustaría antes de empezar a decir algunas cosas sobre los fundamentos, ¿no? Está claro que los derechos humanos y el Estado reconocen la capacidad a los padres para elegir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos. La Carta Europea de los Derechos Humanos reconoce además el derecho de los padres a elegir conforme a sus convicciones filosóficas, incluso conforme a sus convicciones pedagógicas. Una cosa importante. Bien, muchos de los que dicen, perfecto, ese derecho está bien, pero ¿por qué tiene que pagarlo el Estado, ¿no? Y aducen para defender esa posición de que el Estado no tiene que pagar esa elección, pues que tampoco el Estado paga la casa a la gente y tampoco el Estado da un trabajo al que no lo tiene. Y todo el mundo tiene derecho al trabajo y a una vivienda. ¿Qué se les puede contestar a los que dan ese tipo de opiniones, ¿no? Pues se le puede contestar una cosa bastante lógica, y es que el Estado se ha obligado a dar educación a todos. O sea, el Estado no ha dicho voy a dar educación a los que no pueden pagarse, ha dicho voy a dar educación a todos. Y son todos los que pagan la educación del Estado a través de los impuestos. Lo único que se está pidiendo es, ¿le importa que yo coja parte de ese dinero y lo dedique al tipo o al modelo de educación que yo deseo para mis hijos? Porque es que resulta que los padres lo único que pueden dejar a sus hijos muchas veces es una visión del mundo. Muchos padres no son multimillonarios y pueden dejar una gran herencia millonaria. Lo que quieren dejar es una forma de mirar el mundo. Y claro, parece bastante lógico que si alguien quiere dejar una forma de mirar el mundo específica y el Estado le ha quitado un dinero para educarle, el Estado le devuelva parte de ese dinero porque no le convencen los modelos que el Estado ha implementado como básicos para todos. Es una cosa que no parece una petición desaforada, ni simplemente parece una petición bastante lógica, porque el Estado se ha obligado a educar a todos y crea escuelas para todos, es decir, se va a gastar un dinero en la educación de todos. Esto es lo primero que me gustaría decir. Bueno, ya ahora hablando sobre el tema concreto de cómo se mide el grado de libertad, ¿no? Voy a he traído un estudio que hace una fundación, se llama OIDEL, no sé si se ve bien, seguramente no se ve bien o no se lee. La Fundación OIDEL es una fundación dedicada es europea, internacional, dedicada al estudio de la libertad de enseñanza en distintos países, o sea, cómo está la libertad de enseñanza en distintos países. Entonces tiene varios criterios, de hecho son 6 básicos, ¿no? ¿Existe libertad para crear centros en las constituciones o en las leyes fundamentales? Sería el primero de los criterios, ahí hay varias posibilidades, ¿no? ¿Cómo se financian esas escuelas no gubernamentales? ¿El Estado las financia para que la gente las pueda elegir o el Estado financia aparte para que la gente pueda elegir pero además tenga que añadir un suplemento? ¿Cuál es el valor de la financiación otorgado a las escuelas no gubernamentales? ¿Qué tipo de libertad de elección tienen los padres? ¿Está tutelada por el Estado o es una libertad de elección absoluta? ¿El Estado tutela de alguna manera esa libertad, la gestiona o digamos que no? Eso sería otro de los criterios. Y luego un quinto criterio que es con referencia al homeschooling. España en estos 5 criterios no queda mal del todo. No queda mal del todo. Tampoco queda en los primeros puestos, luego veremos una tabla donde queda España. Pero es que además hay un 6º criterio que es el que a España le penaliza, ¿no? Que es con este 6º criterio, digamos que el OIDEL lo que hace es un índice de libertad educativa que llama compuesto. Este 6º criterio es el grado de autonomía que tienen los centros para organizar e incluso
bueno, para organizar su currículum, para organizar la gestión del centro, la contratación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado es, en el primero de los modelos, en el países por rango de índice de libertad económica, que son los 5 primeros criterios, pues España ocupa, está por aquí, no está muy lejos, pero vamos, yo creo que se lee. ¿Se lee? No. Bueno, está por más o menos a esta altura, entre el 7º aproximadamente, y en el índice compuesto está un poco más abajo. Está un poco más abajo. ¿Qué quiere eso decir? Aquí viene el resultado de España por partes, pero como no se ve lo vamos a dejar. ¿Qué quiere eso decir? Que el estudio de la autonomía de los centros, de la libertad que tienen los centros para organizarse y, en el fondo, para ofrecer un proyecto educativo diferenciado, pues es un aspecto en el que España está, digamos que, muy por debajo de la media de la OCDE. Si vamos al informe PISA, que es donde se analiza un poco ese apartado de la autonomía de los centros, pues podemos encontrarnos cosas curiosas. Y es que la posibilidad que en España existe de contratar, la libertad que tienen los centros para contratar, pues es realmente bajo. Es muy bajo con respecto a la media de la OCDE. Y eso que la media de la OCDE no es exageradamente alta, es más bien baja, la libertad que tienen los centros para contratar. En educación pasa una cosa curiosísima, que yo no sé si se han parado a pensarla. El sistema funcionarial del profesorado hace que el dueño de la empresa, bueno, o el gestor de la empresa, vamos a decir, el director, el gestor pues no tenga nada que decir sobre las personas que van a trabajar ahí. Imagínense que ustedes dicen, pues yo quiero trabajar en Apple, ganan un concurso de oposición y van a Apple, y entonces le dicen al dueño de Apple que yo vengo a trabajar aquí, ya, pero ¿encajas con lo que yo quiero? Es que a usted le da igual. Yo tengo derecho más derecho que usted. Es una cosa muy curiosa si lo pensamos bien, No pasa en casi ningún ámbito del mundo que yo sepa, en ningún ámbito que funciona realmente bien, eso no suele pasar, ¿no? Tiene muy poca, también se ve que España tiene menos posibilidades sobre el despido de los profesores. Esto pasa sobre todo, aquí se analiza público y privado conjuntamente, ¿no? Esto pasa sobre todo en el sector público, es un sector muy curioso. O sea, resulta que puede haber un loco en el centro, un loco literal, y la dirección del centro, o sea, los que son responsables de gestionar el funcionamiento de ese centro, no pueden echarlo. Esto puede parecer que esto influye, porque al final resulta que los centros no pueden responder a nada un poquito denso, no pueden tener un proyecto realmente denso de educación, ¿no? Tiene muy poca influencia la dirección sobre el salario inicial y el aumento salarial, o sea, da igual lo que el profesor haga. Digamos que su remuneración económica no depende en absoluto de cómo los gestores vean que está desarrollando su trabajo. Estas cosas, ya sé que suenan raras si no estamos en el ámbito estrictamente educativo, pero es que en educación se funciona así, ¿no? También sobre la organización, aquí se ve, ¿no? Las normas de disciplina, los directores pues tienen muy pocas cosas que decir. En otros países, en la media de OCDE, están muy por encima. Los directores tienen también poco que decir sobre las normas de evaluación en España y no tienen nada que decir sobre la admisión de los alumnos, ¿no? Esto, en fin, esto hace referencia a lo que es autonomía del centro, ¿no? Que es lo que al final puede hacer que haya realmente una oferta diferenciada, porque solo se puede elegir si hay oferta diferenciada, si todo es lo mismo, ¿qué eliges? ¿Quiere agua o agua? Pues va a ser agua, pues eso. En España, sobre la pedagogía, pues lo mismo. Elección de libros de texto, muy poco. Contenidos del curso, poquísimo. Todos los centros son iguales. O sea, el Estado regula, esto incluye a los privados también. En España, el Estado regula lo que tienen que hacer los niños 5 horas al día, 7 días a la semana, 9 meses al año, de los 6 a los 16 años, sin posibilidad de escapatoria, hasta los recreos están regulados. ¿Dónde tienen que estar y cuánto tienen que durar? Es una cosa impresionante. Y sobre las enseñanzas ofrecidas también, la libertad es pequeña. Sobre esto de los contenidos me gustaría hacer una apreciación ya específica de la Comunidad de Madrid. Ustedes saben, si no lo saben yo os lo cuento, pues que digamos que el Gobierno central fija el porcentaje, en un decreto de mínimos, fija los mínimos que deben estudiar todos los niños del Estado. Esos mínimos llegan a un 45% aproximadamente de contenidos en las comunidades que tienen lengua propia y un 55% en las que no tienen lengua propia. El resto de los contenidos
Los regula la comunidad autónoma, también los regula el Estado, a través de las comunidades autónomas. Pues bien, Madrid ha renunciado a los decretos mínimos de ese porcentaje, para dejar libertad a los centros para que puedan utilizar ese porcentaje conforme a sus necesidades, lo cual es un avance para que haya oferta diferenciada y, por lo tanto, un primer paso para que se pueda elegir es que haya oferta diferenciada. Sin oferta diferenciada, ¿qué vamos a elegir? Bueno, vamos ahora con la posición exacta de la Comunidad de Madrid. Si es que me deja... Vaya. En este cuadro se ve el porcentaje. Este cuadro son los últimos datos que he encontrado, son del curso 2009-2010, y lo que dicen es qué porcentaje de educación pública, privada y concertada hay en las distintas comunidades autónomas. Esto es importante. Resulta los países que más enseñanza no pública tienen son Cataluña, Madrid y el País Vasco. El que más porcentaje de enseñanza no pública es el País Vasco. Pero Madrid tiene una peculiaridad con respecto a las otras dos. Y es que Madrid tiene un altísimo porcentaje, muy significativo ya, de enseñanza estrictamente privada. Normalmente la enseñanza privada en España es algo absolutamente marginal, eso es cierto. En Madrid no es ya marginal, es un porcentaje que empieza a ser significativo. Digamos que llega casi, está entre el 15 y el 20%, como un 17%. Es un porcentaje que ya es significativo, enseñanza puramente privada. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué implica? Implica que en Madrid ya no hay solo una competencia entre dos modelos, un modelo público y un modelo concertado. Y la competencia suele beneficiar a todos. Como luego demostraré, realmente la competencia beneficia a todos, incluidos los públicos. En Madrid hay una triple competencia realmente. Hay una competencia entre lo público, entre lo concertado y entre lo privado. La competencia es dura para el que compite, claro. El que compite siempre dice, a mí me gustaría no tener a este. Y haría las cosas mucho más tranquilo y seguro que mejor. Bueno, todo lo que suelen decir los que no quieren competencia, ¿no? Pero es una peculiaridad de la Comunidad de Madrid que hay que tener muy en cuenta. Luego, lo que voy a mostrar ahora son una serie de cuadros, van a ser muy pocos, muy pequeños, para demostrar cuál es el resultado de la Comunidad de Madrid. Se refieren a seguramente muchos lo conozcan, pero bueno, está bien refrescar la memoria. Lo primero es, ¿cuál es el resultado de la Comunidad de Madrid? O sea, ¿realmente le va bien con este modelo? ¿Le va bien con este sistema? Bueno, pues tenemos aquí los resultados del último informe de PISA. Y los resultados de la Comunidad de Madrid, contrariamente a lo que dicen los medios, que ahora está de moda decir que los resultados de Madrid son muy malos. No, los resultados muy malos o mediocres son los de España. Los de Madrid no son malos, son más bien buenos. Si vemos el resultado en lectoescritura, está justo detrás de Holanda, que Holanda es el quinto país. Si Madrid fuese un país, sería el sexto. Tanto que hablamos de Finlandia, maravilla, tal, pues está ahí a tiro. O sea, está ahí. Esto en comprensión lectora. Luego, en comprensión científica, en competencia científica, está un poco más abajo. Ahí adelantan a Madrid, Castilla, León y La Rioja. Pero teniendo en cuenta el tamaño de Madrid, es que tengo un amigo que dice que las comunidades de vecinos no cuentan para hacer estadísticas, porque, claro, las que son muy pequeñas, pues digamos que hay que comparar los grandes con los grandes. Entonces, Madrid tiene 6 o 7 millones de habitantes, que ya es un nivel de población pues un poco más alto que Castilla, León o La Rioja, que son muy pequeñitas, ¿no? Pero en competencia científica también está, por supuesto, por encima de la media y el resultado de Madrid no es malo, no es malo. En matemáticas, igual, el resultado de Madrid pues no es malo en competencia matemática. Tampoco es verdad que no es tan bueno como en competencia lectora. En competencia lectora es excelente el resultado de Madrid. En matemáticas pues no es tan bueno, pero digamos que es mejor que el de la media española y no es un mal resultado. Bien. Esto, normalmente, los resultados de la Comunidad de Madrid no son malos. Mucha gente, voy a dar algunos datos para desmitificar algunas cosas. Mucha gente dice, es que la Comunidad de Madrid, como tiene mucha enseñanza pública y mucha enseñanza privada y concertada, lo que eso provoca es que haya mucha gente que se quede atrás. O sea, las diferencias en Madrid entre los centros tienen que ser grandísimas. Eso es lo que dice la voz popular, ¿no? Porque, claro, los ricos se van a colegios buenísimos y los pobres se quedan en colegios malísimos. Entonces, la diferencia es abismal y hay coles para ricos y coles para pobres y tal. Bueno, eso no es cierto.
No es cierto. Primero, la varianza en Madrid, en resultados, es pequeña, como lo es en toda España, por cierto. Pero yo creo que en Madrid es más efecto de la competencia. La competencia hace que la varianza sea pequeña, porque las cosas buenas las suelen adoptar todos y las malas las suelen rechazar todos, si quieren ser elegidos, claro. Donde hay posibilidades de elección es fácil que lo que funciona mal nadie lo elija y entonces se acabe por desechar. Entonces, la varianza en la Comunidad de Madrid es pequeña. Incluso si se corrige lo que siempre se dice que es una variable que es la que influye en la diferencia en resultados, que es la variable de la riqueza, el nivel socioeconómico y cultural de las familias, ¿no? Incluso corrigiendo eso, la varianza en Madrid es pequeña, quizás fruto de la competencia. Esto es una hipótesis que deberíamos tratar, es una de las que quizás en el grupo tendríamos que tratar de buscar. Luego, si miramos el promedio de las comunidades autónomas descontando la variable del nivel socioeconómico, resulta que Madrid también tiene una puntuación bastante buena, descontando la variable del nivel socioeconómico. O sea, que no es cierto que las puntuaciones buenas de Madrid son tan buenas porque tiene enseñanza privada y entonces los que van a... lo de antes, ¿no? Y ya el último cuadro que desmitifica un poco más esta idea es este, que es el que mide la diferencia entre el resultado medio de coles privados y coles públicos. Este cuadro es muy interesante. Madrid está aquí, yo creo que se ve, ¿no? ¿Se ve esto? ¿Sí? Bueno, en Madrid la diferencia entre coles públicos y privados no es la mayor que hay. La mayor diferencia que hay entre públicos y privados está, por ejemplo, en Canarias. ¿Y qué pasa en Canarias? Yo no sé, podría volver a la diapositiva anterior, pero como no me manejo muy bien con esto, no voy a tratar de hacerlo. Pero Canarias tiene mucha enseñanza pública y muy poquita privada. Muy poquita. Es casi de los que menos enseñanza privada tiene. Qué curioso. Y ahí es donde las diferencias entre público y privado son mayores. Porque ahí ya no hay competencia. Hay la mayoría que va a un sistema casi obligado y unos pocos que pueden escapar a él. Pero no hay competencia. Entonces, la competencia no es cierto que perjudique a las escuelas públicas. Es al revés. Las escuelas públicas, la competencia les estimula para tratar de sobrevivir a un ambiente de competencia. Claro, que ya digo que es duro, sí, pero es mejor para el que usa de ese servicio, para el que tiene que educar. Nada más. Muchas gracias. Esta presentación ha sido muy interesante también, como todas las que hace David Reyero. Luego tendremos que discutir algo sobre la diferencia entre la concertada y la privada. Y qué se puede notar, por qué está aumentando la privada más en Madrid y por qué se nota esa diferencia. Es una pregunta que luego querré que discutamos. Ahora le voy a pedir a Miguel Pérez Ayala